Bien, seguimos con el estudio de Gálatas, así que vamos a abrir la Biblia. Tiene pelotitas, parece que está bueno, pero está muerto por dentro. No tiene vida, un árbol de plástico o un pino cortado, no tiene raíz, no tiene vida, por eso le puse arbolito de Navidad, pero alegoría de Sara y Agar. Capítulo 4, versículo 21, para los que nos visitan estamos estudiando el libro de Gálatas. El jueves pasado vimos cómo Pablo exhortaba a no volver a la esclavitud, a no volver atrás, a seguir para adelante y crecer, y mostraba cómo Pablo no solo era un gran líder, sino que era un pastor con todas las letras, que sufría por sus hijos espirituales, y yo había dicho que sufre por sus dolores, por sus caídas, por sus infidelidades, por su ingratitud, por sus ofensas, y Pablo era un hombre que se dedicaba a las personas, se enteraba de algo, iba, le escribía, visitaba, y acá continúa y empieza a contar una historia con una alegoría. Pregunta, ¿qué es una alegoría? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es una alegoría? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Yo lo busqué en el diccionario. Dice, ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Acá Pablo hace una alegoría de Sara y de Agar, quienes eran, Sara era la esposa de Abraham, Agar era la sierva, y cuenta una historia, y en esa historia hay algo escondido que Pablo les revela a estos judaizantes y especialmente a los hermanos de Galacia. ¿Qué pasaba acá? Pablo va y predica en Galacia, creo que si no me equivoco es el primer viaje de Pablo que va a Galacia y predica, aceptan a Cristo, se convierte, se forma la iglesia, pero muchos malos enseñadores empiezan a decir que Pablo no enseñó toda la verdad, sino que faltaban cosas y que tenían que cumplir las leyes de los judíos. ¿Qué tenían que hacer? Cumplir con los rituales, con los días, con las fechas. Y Pablo sufre eso porque cuando vino Cristo en este nuevo pacto, todo eso queda atrás. Cristo suple todas las cosas. Y estos judaizantes enseñaban de tal forma que decían ustedes que son, porque se habían convertido judíos, pero también se habían convertido griegos, o sea, gentiles, que no eran judíos. Ustedes saben que los judíos eran muy cerrados, eran ellos y ellos y ellos. Entonces, cuando se convierte un griego, bueno, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que cumplir con rituales, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y no era así. Entonces los obligaban y quedaban bien, querían quedar bien, por eso arbolito de Navidad, se vestían de una forma que no era vivían o no era real. Entonces acusaban a estos nuevos cristianos de que eran como Ismael. ¿Se entiende? Ahora vamos a leer esto y vamos a entenderlo un poquito más. Así que Pablo argumenta de la gracia y de la ley, ahora por medio de esta historia, argumentando para finalizar el debate. Hasta acá. Acá se termina. La gracia, el regalo de Dios versus judaizantes, Jesús y su espíritu versus sujetarse a la ley. Querían que cumplieran la ley, y cuando hablo de ley no hablo de los 10 mandamientos, sino de todo el Pentateuco. Tenían que cumplir o hacer cosas para ganar o tener algo con respecto a Dios. Y cuando vino Cristo Jesús, entendemos que por fe tenemos la salvación y el regalo de Dios. Y me ponía a pensar que muchas veces como iglesia nos pasa lo mismo. Y ahora lo que vamos a leer, me identificaba yo en primer lugar en cosas que quiero agradar, que quiero hacer o que quiero mostrar siendo un arbolito que por dentro no tiene vida.
y que no vivo o quiero agradar o cumplir a personas o a cosas o a iglesias, no teniendo el verdadero amor de Dios hacia las personas. Habíamos hablado también que el fin del cristiano, la gran comisión o el único ministerio es el de la reconciliación, de poder ir, predicar y enseñarles todas las cosas, de bautizarlos, de enseñar y de predicar la palabra de Dios, que era lo que Pablo vivía y hacía. Y muchas veces nos acostumbramos a estar sentados o a venir y no salir, porque eclesia, significa salir afuera. Ir y llevar la palabra, ir y llevar el mensaje y poder predicar, hacer discípulos y llevar el nombre del Señor a las personas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Así que leemos el versículo 1 o el 21 de lo que nos toca hoy. Dice, capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? ¿Qué le está diciendo? Ustedes que quieren cumplir reglas, ustedes que viven según los mandatos, reglas, leyes, ¿entienden lo que dice la ley? Acá les está diciendo que era necesario la gracia de Jesús, porque cumplir con la ley nos esclaviza. Ustedes saben que era muy difícil cumplir todos los mandamientos o cumplir todas las leyes y hasta agregaban cosas y no podían. A tal punto que ese salvavidas, que era la ley para mostrar a Jesús, para mostrar a Dios al mundo, de un pueblo escogido, de un pueblo elegido, no fue suficiente y tuvo que venir Cristo Jesús a poder salvarnos. Así que, y por medio de ese pueblo, venir el Mesías, y por medio de ese padre de la fe, Abraham, estar todos en un mismo pueblo, porque por medio de esa promesa que fue a Abraham, todos tenemos el privilegio de tener la vida eterna. La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, viene el Mesías por esa genealogía, y ahí todos por medio de la fe que Cristo vino, podemos ser salvos y llenos del Espíritu de Dios y poder tener el cielo. Así que seguimos con el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, ahí empieza con la historia, y el otro de la libre. Bien, ¿quién era la esclava? ¿Quién era? Bien, Agar. ¿Y quién era la libre? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se anima a contar la historia rápido? ¿Alguien se anima? Se apuró, ¿no? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar y vas a tener una descendencia. Pero pará, Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces, Abraham obedece y empieza la historia ahí donde Abraham se va con su esposa, se lleva a su sobrino, otra cosa que se mandó una macana, pero dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a decir, y empieza ahí la historia de Abraham, Isaac, de Sara, de Agar, de Ismael, que hasta hoy en día hay problemas. Hoy en día están en guerra. Los musulmanes con los judíos están en guerra. Musulmanes o los árabes de Ismael y de Isaac vienen los judíos. ¿Qué pasa acá? ¿Quién era la esclava? Agar. Sara le dice, che, yo no viene, no se cumple, no llega el bebé. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué no te agarrás? Estás con la sierva y tenés un hijo. Se apuró. Se apuraron, se equivocaron, tomaron malas decisiones. Entonces empieza el problema de Abraham, empieza el problema de Agar, empieza el problema de Sara. Agar queda embarazada en una misma casa, empieza a pelear con Sara, Sara la echa, se va, vuelve, tiene el hijo Ismael,
Después, no solo Sara no podía tener hijos, sino que Abraham tampoco te podía tener hijos, porque ya era grande. ¿Y qué pasa ahí? Llega la promesa. Nace Isaac. Ahora Ismael empieza a tratar mal a Isaac cuando es destetado y empieza todo el problema porque Ismael quería ser heredero, quería la herencia, pero nace de una esclava y había como una ley, no me acuerdo el nombre, lo había anotado en un nombre medio raro, que hijo de esclava, esclavo es esclavo. Ismael era esclavo, pero quería heredar. Así que Sara le dice, ¿por qué no lo echás? No puede estar más. Entonces echan a Agar, a Ismael, le promete que va a ser un pueblo grande Dios, pero se tenía que ir. Porque el hijo de la promesa era Isaac. Y ahí empieza la historia. Y ahí empieza porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque Abraham se apuró, tomó una decisión no en base a la promesa de Dios, sino que se apuró. Como dijo Alexis, pero la esclava nació según la carne, más la libre por la promesa de Dios. Nació Isaac, el hijo de la promesa, donde iba a venir una descendencia, la cual es una alegoría, versículo 24, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Claro, nace esclavo, hijo esclavo, van a ser esclavos. Entonces hace una relación donde hay un monte, hay un pueblo, Jerusalén actual, que siguen esperando el Mesías, hay un monte, Sinaí, donde se entregó la ley, pero la ley esclaviza. La ley no hace que podamos ser libres. Ahora, 25, porque Agar es del monte Sinaí y en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Está hablando de los judíos que siguen esperando el Mesías. Pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe un júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que no tiene marido. Así que trae a referencia a la historia de Abraham, que está en Génesis capítulo 16 al capítulo 21. Los hijos de la esclavitud son los hijos de Agar, los hijos de la gracia, de la libertad son los hijos de Sara. Hay un pacto, una tierra, una familia y una descendencia donde muestra dos pactos. El antiguo pacto, que viene de Ismael, y el nuevo pacto, que viene de Isaac. Acá lo tengo, código Hammurabi, hija de esclava, es esclavo. Así que el hijo de Sara nace según la promesa, según el plan de Dios, no en base a la carne, no en base a decisiones humanas o esfuerzo humano, sino nace según la promesa de Dios y lo que Dios quería. Pablo enfatiza esto porque decía algo como que, bueno, crean, confíen, entiendan que viene toda la genealogía hasta Jesús y para ser hijos de Isaac tenían que tener fe del nuevo pacto, ya no rituales, ya no costumbres, ya no cumplir con fechas, sino vivir en fe y a Cristo. Pablo les dice que los medio hijos son ellos y no nosotros. Claro, ellos decían que los medio hijos, los ismaelitas, eran los que no cumplían la ley de circuncidarse, las leyes, las normas, los rituales. Y Pablo le dice, no, pará, son ustedes.
los que están con el antiguo pacto. Así que Pablo hace la interpretación de algo que está escondido, hace una alegoría que la ley esclaviza y la promesa te hace libre. Agar, Sinaí, esclavitud, Jerusalén física o actuar. Así que Sara, un nuevo pacto, Monte Sión, Jerusalén celestial, y esto lo vemos en Salmo 87:5 para los que anotan. Ahora, ¿por qué eligió una familia, a una persona, a un pueblo, para rescatar al mundo? Fuimos creados para reflejar a Dios, pero Dios, nosotros le dimos la espalda. Los mismos judíos que esperaban al Mesías le dieron la espalda. La misma ley que tenían que cumplir, le dieron la espalda. Era necesario que venga el Hijo de Dios, como cantábamos recién. La muerte, el pecado, la maldición, pero tenían un plan de rescate. Jesús iba a venir por medio de una genealogía, una descendencia que era la de Abraham, que fue escogido por Dios. La ley causa maldición. No obedecían, rompían las reglas, se cumplió la maldición de la ley por no obedecer. Y ahora esa maldición que tenía que ser absorbida, Cristo Jesús la absorbió en el Calvario y no solo salvó a su pueblo, sino nos salvó a todos nosotros, pero es por fe y creer que Él lo hizo por nosotros. Así que seguimos leyendo versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Acá habla sobre Isaías 54:1 y habla del exilio de Babilonia. Claro, ellos tenían que cumplir una ley, no podían cumplirla. El mismo Moisés le dice: miren, acá está la tierra prometida, ya pueden entrar, pero no van a poder cumplir la ley. Va a venir alguien que va a circuncidar, pero el corazón. Moisés mismo se lo dice. Moisés mismo se lo dice antes de entrar a la tierra prometida. Y ellos, cuando entran a la tierra prometida, le dan la espalda a Dios y van a ser esclavos en Babilonia. Promesa por la cual se originó el pueblo de Israel, en el cual es Jesús. El pueblo de Israel viene Jesús, judío, quien es el Mesías, nacido bajo la ley, como leíamos en el capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así que somos llamados hijos, somos llamados por medio de la fe libres a los que creemos en Cristo Jesús. Y acá los hermanos de Galacia querían agradar a estos judaizantes y no entendían lo que Pablo les había enseñado. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros somos parte de la promesa dada por Dios. Así como Isaac experimentó un nacimiento sobrenatural porque Sara era estéril y Abraham estaba grande, así también nosotros, cuando nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan Nicodemo cuando le dice: ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Hay que nacer de nuevo. Pero es un nacimiento espiritual, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo Jesús nos salva por fe, por creer, por confesar a Cristo. Tenemos un nuevo nacimiento y ahí tenemos esta parte de ser llamados hijo de Dios. Lo podemos ver en Juan 3:3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio de la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Dios había dado una promesa, lo podemos ver en Romanos 4:20. Abraham creyó en esa promesa, lo podemos ver en Génesis 15:6. Somos hijos por medio de la fe, Romanos 3:28. La salvación es promesa de Dios, Juan 3:16. Así que, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Acá hace referencia al día que Ismael persiguió a Isaac, molestaba a Isaac, lo maltrataba a Isaac, se burlaba de él. Cuando Isaac fue destetado, Ismael pensaba y quería, como era el mayor, ser el heredero. Hasta hoy, como les dije, hay problemas, están en guerra y hay cosas que pasan por consecuencia de haber tomado malas decisiones. Isaac, nacido por medio del Espíritu; Ismael, nacido por medio de Abraham, de la carne, el error. Somos hijos de Dios por medio de Jesús, Gálatas 4:4-6, y de su Espíritu, lo acabamos de leer, no por fuerza humana o por decisión humana, sino que somos salvos por medio de la fe y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, versículo 30 hace referencia a Génesis también, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. Esto lo podemos ver en Génesis 21:10. Echa fuera a la esclava, echa fuera las costumbres, echa fuera la religiosidad, echa fuera todo lo que no nos hace ver a Cristo Jesús. Así que, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la promesa. Somos hijos de Sara, de la libertad de Isaac. Por medio de Jesús tenemos esa libertad y no somos esclavos, como viene del lado de Ismael. Así que si confiamos en la ley, somos esclavos. Si confiamos en las leyes, en las normas, somos esclavos de la ley. Al nacer de nuevo, somos libres en Cristo Jesús. Así que Pablo enseña que Jesús pone fin a este problema, pone fin a este problema diciendo que Jesús es la solución, que Jesús es la gracia, que Jesús es el regalo, que Jesús es el que nos da la libertad cuando confiamos en Él. Solo se podría por la intervención de Dios, porque por nuestras fuerzas no hubiésemos podido. Y hasta hoy están las consecuencias. Yo acá encuentro dos aplicaciones que podemos tomar para nuestras vidas. Primero, la persecución. Siempre habrá una presión. Siempre habrá gente que quiere que no creas, que no te congregues, que no vengas a la iglesia, que no hables de Dios. Nos pasó en la plaza, nos pasa en el barrio, nos pasa a mí, por ejemplo, en el tema del deporte, en el negocio. Siempre que queremos hablar de Dios, siempre hay una presión, o alguien que te juzga, que te señala, o que mira y dice, vos no estás a la altura, vos no estás para hablar de Dios, y quién es Dios, y ya te juzga. Siempre va a haber una presión. Pero nosotros tenemos que vivir como más que vencedores, porque Cristo ya venció. Y tenemos que entender que Satanás quiere que caigamos y que no hagamos las cosas como Jesús, como Dios quiere que hagamos. Cumplir ese mandato de poder llevar la palabra a todas las personas, de poder llevar el mensaje de salvación. Siempre hay conflicto, siempre hay reglas, siempre hay legalistas, religiosos, que se sienten incómodos con la libertad que disfrutamos en Cristo Jesús. Siempre va a haber cosas dentro o fuera de la iglesia que te dicen, bueno, tenés que cumplir con esto, tenés que hacer lo otro, tenés que venir, tenés que hacer, tenés que estar, tenés que no faltar, y siempre pasan estas cosas que no te permiten vivir la libertad de Jesús. Y yo lo dije el jueves pasado, y lo dije un domingo también, a veces es necesario
por ejemplo, a mí me pasó este domingo, fui a visitar a mi mamá y a mi papá y no pude venir a la iglesia. Pero a veces mis papás son cristianos, pero a veces sos más iglesia estando o visitando a un familiar o estando ahí que estando acá. Yo no digo que no nos tenemos que congregar, ojo, pero muchas veces somos religiosos y queremos cumplir o mostrar algo cuando necesitamos más llevar el mensaje de salvación. Muchas veces los domingos nos pasa que generalmente el mundo hace un asadito, hace esto, hace lo otro. Miren, hoy escuchaba una historia de alguien que decía, un hermano lo invita al otro hermano a pasar las fiestas y le dice, vení a pasar la fiesta, pero mi mesa no la contaminás con vino, ni alcohol, ni nada, pero quiero brindar para... No la vas a contaminar. Y bueno, el hermano no fue a compartir, porque quiere cumplir reglas o cosas que simplemente con una botella vos podés hablarle del Señor Jesús. Una botella en la mesa, que el Señor te va a decir, ay, la mesa, ¿dónde está tu mesa? Cuando vas al cielo no te va a preguntar ni por la mesa, ni por lo que tomaste, ni por lo que hiciste, sino por cuánto les predicaste o cuánto le hablaste del Señor y de vivir a Cristo. Entonces muchas veces nos ponemos como estos judaizantes y señalamos y juzgamos y vivimos algo que no podemos cumplir. La libertad que disfruta un cristiano de amar y de servir a Dios. Presión para que dejemos de confiar solo en Jesús o no solo en Jesús, sino que en Jesús y hacer algo más. Confiamos en Jesús, sí, está muy bien, pero tenés que hacer algo más. Tenés que hacer, tenés que venir, tenés que estar, y no está mal. Pero muchas veces, es lo que decía, tenemos que compartir, porque ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Cómo van a venir si no salimos? ¿Cómo van a estar atentos o escuchar la palabra de Dios si no predicamos la palabra de Dios? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y muchas veces los pies están acá adentro. ¿Se entiende? Entonces tenemos que predicar y ser iglesia donde estamos. Invitar, enseñar, estar juntos en el partimiento del pan, como la iglesia primitiva, estar juntos, pero no volvernos ritualistas o religiosos. Los gálatas querían aceptación por los judaizantes, por eso abandonaban la fe de Jesús y todo lo que le había enseñado Pablo. Así que muchas veces, por querer la aceptación de alguien y no la de Dios, nos llenamos de actividades. Miren, este último mes he escuchado, tuve tanta actividad que no, tuve tanta actividad. ¿Para qué te llenan de actividades? Si Dios nos dice, vayan y hagan actividades. ¿Para qué se llenan de cosas si después no llegan a fin de año a cumplirlas? Entonces, cuando predicamos y hablamos de Jesús, no es hablar de todas las actividades que hicimos, que hacemos o queremos mostrar a la zona o a la gente o al mundo que la iglesia del Sonda es no. O que yo soy. Tenemos que vivir a Cristo y poder aceptar cómo Dios amaba a las personas a pesar de, cómo Jesús aceptaba a las personas y se sentaba con prostitutas, con borrachos, con muchas personas, que la gente, con leprosos, que la gente no lo quería porque no estaban a la altura de los judaizantes. Así que poder hablar de Dios, amar a las personas y servir. El fruto del legalismo, tenemos que tener cuidado. El árbol de Navidad, lo que decía, mostrar algo que no vivimos o mostrar, reflejar algo que no tiene vida, es peligroso porque nos hace sentirnos seguros. Vengo a la iglesia, me siento bien, me siento seguro y capaz que lo que estoy haciendo no lo estoy viviendo de acá para afuera, no sale de adentro.
La Biblia dice que del interior correrán ríos de agua viva. No que van a venir ríos o salen de la Biblia ríos. No, no, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nosotros tenemos que hablar del Señor. Muchas veces amamos mucho la Biblia o adoramos mucho la Biblia, que no está mal, pero tenemos que amar más al Dios de la Biblia. Lo que hacemos por Dios nos da confianza, o lo que hacemos para Dios nos da confianza, pero lo que nos tiene que dar confianza es la fe y la gente que se convierte por medio de vos. Pensamos que servimos a Dios, pero alimentamos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras formas, nuestras actitudes, y pensamos que servimos a Dios. Y dice, hacé a un lado a la esclava, leímos recién. Hacé a un lado a la esclava. Así que si te sentís así, si te sentís que no predicás mucho, empezá a leer la Biblia y estudiate textos que hablen sobre lo que hizo Cristo en tu vida. Empezá a hablar de tu testimonio. Empezá a predicar, empezá a invitar y empezá a enseñar, porque esa es la misión que nos dejó el Señor a cada uno de nosotros, para que no te sientas un religioso más o un judaizante, o todo lo que haces para agradar a, o para sentirte que vos hiciste algo para ganarte algo. No es así. Ya todo lo hizo Cristo en la cruz y Pablo lo define en esto. Juzgar a otros conforme a nuestros estándares, pensar que Dios me acepta por lo que hago o por lo que hice o por lo que voy a hacer. Reglas para combatir, ojo, con el fruto o la fachada del legalismo. Hasta acá nomás lo que tenía para compartir. Pablo resume todo, que no hay rituales, no hay costumbres, no hay cosas que hay que hacer, sino que Cristo Jesús ya murió por nosotros en la cruz. Y lo que tenemos que hacer es confiar, creer y vivir en el Espíritu, que era lo que se viene ahora con Gálatas capítulo 5. Que el Señor los bendiga.